A Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, para hablar sobre la economía. ¿Cuáles son los efectos de la paralización en la actividad económica? Mónica, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mabel. Buenos días, Jorge. Sí, ya hemos venido hablando estos últimos días de cómo la paralización de distintas carreteras, el bloqueo de carreteras, la paralización en ciudades, ha venido generando diferentes impactos. Siempre el más importante es el de la vida humana y cómo se altera la vida de las personas en educación, en salud, sobre todo. Sin embargo, hoy día vamos a hablar ya de cómo puede afectar esto al bolsillo de los peruanos y lamentablemente no solo hoy, sino también el próximo año. En general, todo este tema de las paralizaciones y las manifestaciones desmotivan que las personas compren en una temporada que, como ya sabemos, es muy importante. La temporada navideña es una de las campañas más importantes para muchos comerciantes, junto con el Día de la Madre y dependiendo del rubro, a veces la etapa escolar, también el inicio de clases, son las campañas más importantes del año y se está, digamos, amenazando, está en riesgo esta campaña. La Cámara de Comercio de Lima ha estimado que se pierde aproximadamente 1.700 millones de soles diarios a nivel nacional. En particular, se ha estimado que son 10 las regiones más afectadas. Tenemos a Puno, a Piura, a Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Ica, Ayacucho, La Libertad, Huánuco y Cajamarca. En particular, la región, digamos, más afectada en el tema comercial es justamente donde está nuestro querido Jorge, Arequipa, porque allí las campañas de fin de año, como la paralización ha sido tan fuerte, se estima que puede caer hasta en 40%. Imagínense si un comerciante estaba pensando vender 1.000 soles, va a vender 600, ¿no? Entonces se va a ver muy afectada su campaña navideña. Y en general se estima que en Arequipa la paralización al día cuesta 80 millones de soles. En Apurímac también se ha confirmado que ahí la campaña va a ser bastante perjudicada también. Se estima que se va a perder aproximadamente 60% de la actividad económica en general. Recordemos que Apurímac es una ciudad, es una región minera, ¿no? Entonces ahí también hay muchas pérdidas por esa actividad, incluyendo las pérdidas que tiene porque la región ya no va a recibir esos recursos de canon que sirven para proyectos de inversión, ¿no? En general, lo que se está estimando es que las empresas más afectadas son los microempresarios, justamente. Son los bodegueros, justamente las personas que habían invertido más en esta campaña, ¿no? Se estima que MIPES Unidas del Perú ha estimado que desde inicios de las protestas, las MIPES habrían perdido entre 200 y 300 millones de soles en ventas, que para una MIPE es muchísimo dinero, ¿no? Y en general se estima que pueden perder 2.000 millones de la campaña navideña. Pensemos de nuevo, esto no es grande economía, grandes empresas, son justamente las personas que han invertido, pequeños empresarios, ¿sí? Y por último, me gustaría compartir con ustedes algo que seguramente hemos visto en alguna noticia, este tema de los pasajeros varados, nacionales y extranjeros. Justamente el turismo, el sector turismo es un sector que se estima que también pierda mucho. Y aquí tenemos que pensar, turismo es una actividad muy interesante porque jala a muchas otras actividades. Tienes que la gente necesita comer, restaurantes, necesita movilizarse, transportes, necesita un lugar para dormir, pequeños hospedajes. Y también, digamos, los guías de turismo independientes los también pierden mucho. ¿No? Así es, los artesanos también, exactamente, Mabel, ¿no? Entonces es una actividad que mueve muchas otras actividades económicas. Todavía no se tienen muchos datos de turismo, ahí probablemente Cusco sea el más afectado, pero para que tengamos una idea, ¿no? En Lambayeque, por el bloqueo de las carreteras se hizo una cancelación del 70% de las reservas. Imagínense, 70% de tus reservas canceladas. Si esto se mantiene, se espera que esto se replique en todas las demás ciudades afectadas, ¿no? De hecho, Cusco y Arequipa son de las principales ciudades turísticas que tenemos en el país, así que eso va a ser un impacto fuerte. Así que no estamos hablando de algo menor, por eso es bien importante que el derecho a la protesta pacífica se respete, pero claro no sí. se puede impedir el bloqueo de las carreteras, ¿no? El libre tránsito no se puede impedir. Mabel, Jorge. Además, Mónica, el impacto también es al corto, mediano plazo, o sea, la cancelación de los paquetes turísticos con la advertencia que hace Rusia, España, que recomiendan que no viajen al país.
Tal cual, ya Estados Unidos nos sacó de su lista a principios de año, le recomendó a sus habitantes que no vengan tanto al Perú porque hay riesgo de inestabilidad y ahora más países se van a sumar a esa medida. Y justamente como comentábamos, el turismo es una actividad muy sensible, es una actividad que además genera muchísimos beneficios, así que lamentablemente es una pérdida muy grande en el mediano plazo, esta pérdida de reputación del país. De reputación, de dinero, y este dinero se pierde no solo porque los negocios cierran y porque no están operando, sino porque en muchos casos destruyen los locales, ¿no? Les rompen el vidrio, les roban la mercadería, incendian, ¿no? Desde las grandes empresas como hemos visto, como Gloria, por ejemplo, en Arequipa, hasta hoteles y otros negocios, ¿no? Entonces ahí la cosa se pone aún muchísimo más grave y es triste y vemos con impotencia todo lo que está sucediendo y no hay solución hasta el momento. Por eso urge que una buena estrategia, una buena planificación de parte del Ejecutivo, del Ministerio del Interior, pueda dar coto, pueda finalizar finalmente esta situación, porque por un lado está la presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas en el marco de este estado de emergencia, pero también tiene que estar la solución política, ¿no? No, ambas van de la mano. Mónica, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana nuevamente muy temprano. Son las 6:57.